En esta ocasión se nos ha solicitado en el proyecto final de cátedra de la materia electrónica analógica integrada que se construya un circuito el cual permita generar señal triangular, cuadrada, señal PWM y señal senoidal en un rango de frecuencia de 500 Hz a 5 kHz con amplitud regulable bipolar de 0 a 10 voltios. En esta ocasión este es el circuito y todo se ha unido de un solo. Voy a explicar básicamente una explicación general, así a grosso modo, luego entraremos en detalle. Todo comienza en este bloque. Este bloque es el que genera la onda triangular. La onda triangular es generada mediante este bloque y este en conjunto. Aquí sale la onda triangular y este comparador de realimentación positiva, que es el requisito para que un oscilador cumpla su función como oscilador, valga la redundancia. Esta comparativa de acá, este comparador, hace que en este punto se genere la señal cuadrada, la cual nuevamente ingresa a este integrador, el cual la convierte a su salida en señal triangular. Ya de aquí parte todo. La señal triangular la ocupamos para generar el resto de las señales, tanto la PWM como también la senoidal. Aquí están, de hecho, que este es el que comanda la frecuencia de las 4 señales que en este caso hemos implementado. Aquí está el regulador de la amplitud de la señal triangular, el regulador del duty circle o el ciclo de trabajo de la señal PWM. Aquí podemos regular la amplitud de la PWM. Aquí regulamos la amplitud de la señal cuadrada y aquí regulamos la amplitud de la señal senoidal. Ok, ¿en qué consiste básicamente este circuito? La forma en como lo hemos implementado es acá. Todo parte de acá, que es una serie una secuencia de bloques en cascada, lo cual nos permite poder generar una onda cuadrada y una onda triangular al mismo tiempo. De hecho tenemos los cálculos. Veamos los cálculos en esta ocasión para poder generar esto. La fórmula está dada por frecuencia igual a 1 sobre 4 veces la resistencia por el capacitor por la resistencia 1 entre la resistencia 2. De hecho aquí están señaladas debidamente en el circuito. Ok, para comenzar, para tener una idea de que si esa resistencia nos iba a funcionar a altas frecuencias, terminamos asumiendo ciertos valores como la R y la R, la R2, el capacitor y la frecuencia. Asumimos de que pudiéramos llegar a 25 kHz. Entonces, solo para justificar que podíamos usar un valor de resistencia adecuado para en este caso ocupamos estos datos y deducimos de que salía bien ocupar R1 como 10K, entonces lo dejamos así. Vale. Pero ya entrando en materia en sí de los cálculos, ¿verdad? Teníamos que saber exactamente, sabemos que tenemos que manejar un rango de frecuencias de 500 Hz a 5 kHz. Por lo tanto, tuvimos que hacer los cálculos tanto para el rango del nivel bajo como el rango de nivel alto, en este caso 500 Hz y los 5 kHz. De hecho, aquí están los cálculos. Aquí calculamos, por ejemplo, la R si necesitáramos una resistencia fija que estuviera mandando una señal de 5 kHz. Necesitamos una resistencia de 5 kilos. Necesitamos la resistencia R2 de 1 kilo ohmio y R1 que ya la asumimos de 10 kilos. Con estos datos y esta R de 5 kilos podemos generar a la salida del integrador 5.000
kHz. Pero también necesitamos saber y generar una señal de 500 Hz. Por lo tanto, también hicimos el cálculo para tener una idea de qué medida de potenciómetro ocuparíamos. Y lo hicimos y nos viene dando de que teníamos que usar una resistencia de 50 kiloohmios. Por lo tanto, si necesitamos una frecuencia de 500 Hz, esta resistencia tendría que ser de 50 kiloohmios. O si necesitáramos una frecuencia de 5 kHz, esta R tendría que ser de 5 kilos. Por lo tanto, decidimos entonces ponerle el potenciómetro que tendría que agarrar ambas. Por lo tanto, aquí necesitamos la frecuencia máxima, 50 kiloohmios. Kilohertz, perdón, 5, necesitamos la frecuencia máxima en este punto, que son 5 kHz. Por lo tanto, necesitamos una resistencia de 5 en la frecuencia máxima y 50 en la frecuencia mínima. Por eso decidimos dejar 5 fijas, 5 kiloohmios fijos y 45 variables, lo cual nos permitía entonces oscilar la frecuencia en estos rangos permitidos, de 500 Hz a 5 kHz. Luego tenemos aquí una señal cuadrada de 1 voltio pico, y tenemos también una señal triangular de 1 voltio pico a su salida. Por lo tanto, este es el que va a comandar la frecuencia, el control de la frecuencia de las 4 señales. Tomamos la señal cuadrada, acá seguimos la línea, bajamos, lo introducimos a un amplificador no inversor para poderle dar la regulación de amplitud. Y si podemos notar, aquí tenemos una ganancia como máxima de 1 cuando este esté a 0 y no esté haciendo su función de regulador de ohmeaje o su función de potenciómetro. Tenemos 500 entre 500, tenemos ganancia de 1, pero cuando este está al máximo tendríamos entonces 15.500 ohmios de este lado de RA y RF500. Entonces, si vemos acá lo que tenemos en este caso, perdón, aquí hago una corrección, la salida de la triangular sí es 1 voltio pico y la salida de la rectangular, de la cuadrada, es el voltaje saturado del amplificador, porque es un comparador. Ahí valga la aclaración, por favor. Por lo tanto, la entrada que tenemos aquí es el voltaje saturado, aproximadamente 10 voltios, 10.2 voltios pico. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es atenuar esa señal lo máximo posible. Entonces, si vemos 500 entre 15.500, estamos hablando que tenemos una ganancia de 0.03 por el voltaje de saturación, que son alrededor de 10 voltios. Estamos hablando de que tendríamos 300 o 290 milivoltios, que eso sería lo mínimo que podríamos regular con este potenciómetro, la señal cuadrada. Y cuando esto entonces esté a 0, solo tendríamos una resistencia de 500 en RA y en RF500. Entonces tendríamos ganancia de 1, los 10 voltios saldrían. Entonces este potenciómetro nos sirve para estar regulando la amplitud de la señal cuadrada. Y después agarramos la señal triangular de 1 voltio pico. Aquí sí es 1 voltio pico. Por lo tanto, lo introducimos en un amplificador no inversor nuevamente. Y inversor, perdón. Este es un amplificador inversor. Ambos son amplificadores inversores.
Aquí le introducimos la señal en el amplificador inversor y por lo tanto lo amplificamos con una ganancia de 1.3. Si notamos, RF es de 10.3 kilos y RA es de 1 kilo. Por lo tanto tenemos una ganancia de 10.3 multiplicado por el voltaje de saturación. Estamos hablando de que tenemos alrededor de los 10.13 voltios más o menos en su salida. Aquí están los debidos osciloscopios en el momento en que queramos apreciar esto. De hecho está acá. De hecho está acá. Perfecto. Cerramos este. Y aquí podemos ver que la señal triangular se está amplificando. Por lo tanto vemos, y aquí casi estaría atenuado, prácticamente atenuado. Esta señal amarilla que vemos triangular es la señal original de 1 voltio pico que salió del integrador. Aquí se puede apreciar, aquí se puede apreciar la señal cuadrada. Vamos a ubicarlo de la mejor forma esto. Aquí se puede ver la señal cuadrada, donde podemos regular también su amplitud. Aquí se ve la atenuación de la señal. Por lo tanto tenemos el mínimo cabal 270. Ya dije 290, 270 milivoltios, es casi cero. Estaríamos dentro de los rangos aceptables. Y si le damos al máximo, estaríamos o tenemos a su salida 9.99 voltios. Por lo tanto corroboramos que efectivamente funciona a la perfección. Ok, algo que se nos escapó a poder mostrar es el ajuste de la frecuencia. Si nosotros notamos, aquí podemos regular la frecuencia. Efectivamente, aquí tenemos la frecuencia mínima, aquí tenemos la frecuencia máxima. Se puede apreciar claramente. Espero que se esté apreciando en el osciloscopio debido a la carga del CPU. Ok, hemos explicado la señal triangular y la señal cuadrada. Venimos para la PWM. Vamos a tratar de acelerar un poquito el video, o la explicación, mejor dicho, para que no sea tan larga y ya ponme también la explicación. Luego nuevamente tomamos la señal de 1 voltio pico del integrador y la metemos a un amplificador no inversor para poder trabajar con rangos mayores. Si notamos aquí en los cálculos, podemos notar que tenemos RF y RA de 3.2 RF y RA de 1 kilo. Por lo tanto, tenemos la ganancia de RF entre RA más 1, tenemos 4.2. Por el 1 voltio que se ingresa, tenemos a su salida 4.2 voltios pico. De hecho, está plasmado en los cálculos de la señal de PWM. Y esa la amplificamos, tenemos 4.2, 4.20 voltios. Luego este entra a un comparador, que es el que ocupamos entonces como en este caso tenemos el divisor de voltaje. Lo que hace esta señal, como está oscilando, pues este comparador de voltaje es un
es prácticamente un divisor de voltaje. Lo que está haciendo es haciendo un barrido de la señal que está ingresando para poder determinar un voltaje de histéresis, es decir, un valor de voltaje alto y un valor de voltaje bajo, en qué momento va a estar oscilando, y debido a que está haciendo un barrido de la señal, como se muestra también en el documento emparado, nos permite al final tener una onda cuadrada, pero con la ventaja de poder regular el ciclo de trabajo. De hecho, hemos puesto acá este potenciómetro porque el voltaje de histéresis que estamos ocupando son 8 voltios. El voltaje de histéresis son 8 voltios. ¿Y cómo lo calculamos? Pues en realidad ocupamos el voltaje de umbral alto y voltaje de histéresis bajo. Por lo tanto, deducimos que como estamos ocupando, si notamos acá, hemos puesto 24 voltios como el VCC positivo, por el hecho de que también estamos ocupando en este divisor de voltaje los dos extremos del amplificador, tanto voltaje negativo como voltaje positivo, lo cual nos da una lectura de 24 voltios, que sería el VCC. Y de esa forma lo hicimos, y al final nos tira la onda rectangular o cuadrada, pero con la ventaja que podemos regular el ciclo de trabajo, el tiempo, tanto en alto como en bajo. Luego, esa misma señal, que es la base en realidad, la señal triangular, le ingresamos a este circuito integrador, el cual nos permite generar la onda senoidal. Los cálculos están acá. Solo se debe determinar la resistencia R, que se observa en la figura 1.4, y asumimos un valor de 10 nanofaradios. La ecuación para encontrar R es la siguiente: R es igual a 1 sobre 2pi por la amplitud ingresada al integrador por la frecuencia por el capacitor. Por lo tanto, determinamos aquí R y el valor de R nos da 3.18. Hay una resistencia que ya viene de fórmula, que es la que se necesita por el hecho o cuando se trabajan con frecuencias de 1 kHz a 10 kHz. Por lo tanto, esta 2.96 ya viene de fórmula, ya viene fija para poder ser ubicada en esta posición en la entrada no inversora del circuito integrador. Por lo tanto, deducimos esto, y también aquí están los otros cálculos para poder identificar cuál sería nuestra RF. En este caso despejamos la fórmula, solo es cuestión de despeje, y deducimos entonces que nuestra RF, o la resistencia de ganancia o de realimentación, mejor dicho, es de 42.42 kilo ohmios. Podemos notar acá que es ubicada acá. El valor del capacitor lo asumimos, que es el que estaría estos dos haciendo o como haciendo un mapeo o un muestreo de la señal que estamos ingresando para que luego la pueda convertir en senoidal. Al final acá pues es un amplificador no inversor para poder regular mediante este potenciómetro la amplitud. Esto básicamente sería a grosso modo todo. Podemos simularlo para ver realmente el funcionamiento. Aquí tenemos las señales que anteriormente hemos señalado. Aquí regulamos la amplitud de la señal triangular. Hecho bien el máximo. Aquí estamos reduciendo la amplitud de la onda cuadrada. Ya está. Y podemos ver el otro osciloscopio, donde
podemos observar el ciclo de trabajo regulable. Aquí casi todo está en alto, ahorita lo estamos poniendo casi todo en bajo. Ahí se va regulando. Aquí estamos viendo el barrido de la señal, el voltaje de histéresis, el cual nos hace ese efecto. Aquí podemos ver que llegó y aquí podemos ver la regulación del PWM. De hecho, esta es la señal senoidal, se puede apreciar acá. Apagamos este para que podamos apreciar la señal senoidal, y aquí también su amplificación de la señal senoidal. Aquí está, y su lo alto también podemos ver. Y esto básicamente es todo. Muchas gracias. Bueno, un poco largo el video en realidad para poder explicar todas las funcionalidades. Espero que se haya comprendido, el documento vaya amparado, la simulación también. Muchas gracias.